Muy buenas tardes, apreciado doctor y compañeros. En esta fase 2.2 lo que vamos a hacer es seguir con nuestra fase que venimos trabajando, pero aquí vamos a calcular un análisis de varianza, una prueba Tukey, un y cuadrado, nuestras pestañas del video que estamos grabando, nuestra referencia de qué material nos sirvió de nuestro apoyo. Para esta prueba de análisis de varianza, voy a tener en cuenta que la guía dice que cada estudiante tiene que coger 3 asesores con 5. Vamos a trabajar sobre la columna de consumo de minutos. Tiene que trabajar con 5 datos diferentes en consumo de minutos con 3 asesores diferentes. Bueno, mi muestra es esta. En mi análisis de varianza yo lo que voy a decir es esto. En mi observación, que son mis 5 datos versus 3 asesores, el cual mis datos son estos, en donde voy a hacer mi análisis de varianza para hallar cuál es la media de la varianza. Y eso lo hago con un completo que tenemos acá en el centro. Dice que análisis de datos. Yo voy a hacer un análisis de varianza de factor, en donde le voy a decir en qué rango voy a utilizarlo, que para mí en este caso sería este dato que está acá, y le voy a decir que me rotule en la primera fila porque estoy dando de un texto y voy a trabajar con una significancia de 0.05 que venimos trabajando actualmente, donde él me arroja este dato, que simplemente este que está acá es el igual al que yo estoy trabajando en esta fase, donde el resultado que me está dando es simplemente que él me suma el total que me está dando acá, que en este caso son estos datos que tenemos aquí, donde mi promedio lo calculó, que es el promedio que tenemos acá, y nuestra varianza, que es el dato que tenemos acá. Simplemente trasladamos estos datos acá para hallar nuestra desviación. El total de mis datos que incorporé acá, donde dice que mi tamaño n son 5, y la suma total de todo, que es lo que tenemos acá. Además de esto, este cuadrito nos muestra un análisis de varianza, donde nos dice que el grado de libertad son 12, nuestro R es 141,6. Con estos datos que vamos a hacer simplemente cuando vayamos a hallar nuestro dato en la tabla, manejando la significancia que venimos manejando. Este resultado que está acá es un resultado de un software llamado InfoStat, llevándolo como tal a la ejecución, nos da como tal un escenario donde nos muestra nuestro análisis de varianza en una prueba de Tukey, que es la que voy a mostrar ahora a continuación. El dato que simplemente, que lo que nosotros llamamos en Excel, el software automáticamente nos lo va a ir mostrándonos los mismos resultados. Para la prueba de Tukey, yo lo que voy a hacer es mi cuadro acá de texto, donde voy a decir que los datos que yo encontré en el análisis de varianza, yo los voy a trasladar acá con tal de comprobar si mis medias son diferentes o no son diferentes, manejando los datos obtenidos ahí en el análisis de varianza, en donde mi error cuadrado de media, simplemente de que está acá, que lo llamo por medio del software de InfoStat, donde me dice que además de eso, mi grado de libertad es 12. Con esto que voy a obtener, que acá en la tabla donde antes mencionaba por mi grado de libertad que son 12, yo me voy a ubicar en 3 porque estoy trabajando con 3 grupos, y me dice que mi dato es 3,77, que es el que estoy manejando el estadístico completo. Ya a partir de estos datos, esto uno lo hay a través de pura fórmula, donde por ejemplo la diferencia absoluta, decimos que nos traiga la diferencia absoluta de la media 1 con el grupo 2. ¿Con qué fin hacemos todo esto? Que como tal nos diga que si la media del grupo 1 y 2 son diferentes. Si no son diferentes, díganos por qué es diferente, si las letras son iguales, que es el resumen que nos muestra el software acá.
Por ejemplo, esta, porque acá todos son no diferentes porque tienen una letra común, como dicen aquí, el texto que nos arroja el software. Las medias con una letra común no son significativamente diferentes cuando trabajamos en una significancia del 0,5. Bueno, en base a esto, ya nos cambiamos de columna porque vamos a trabajar en la columna de kilobyte, como nos dice la guía, que es sobre kilobyte. ¿Qué hacemos en esta prueba? Vamos a trabajar en base a la prueba inicial que veníamos trabajando nosotros, que en este caso son 752, como lo muestra nuestro recuadro Excel de suma. Y lo estipulamos acá. ¿Qué es K? Es el número de clases, donde nos dice que, ¿cómo lo vamos a hallar? Por medio de la regla de Sturge, que es la más indicada a través de nuestros tutoriales, nos puede decir que 1 más 3,32 por el logaritmo natural de la muestra que estamos manejando. Nos da este dato y yo simplemente lo que hago es redondear. Nuestro kilobyte máximo del total de la columna de kilobyte es este y el del mínimo es este. ¿Por qué llamo estos dos datos? Para hallar nuestro rango, que simplemente es nuestro máximo, nuestro mínimo. Datos que nos va generando resultados que son datos muy importantes para la solución de esta tabla para hallar nuestro y cuadrado. La amplitud simplemente sale de la fórmula del rango entre la clase, que por dar un número así yo lo aproximo para que me dé un número entero, en donde mi media de toda la columna es esta, donde mi desviación de toda mi columna es esta, mi significancia la vengo manejando con el 0,5. Y nuestro grado de libertad, ¿qué quiere decir nuestro grado de libertad? Hay una fórmula que dice que n menos 1 menos k, que viene siendo nuestra menos 1 menos la clase. Y en total nos da 740. Y nuestro x cuadrado, que sale de nuestra fórmula inicial de grado de significancia entre grado de libertad. Teniendo en cuenta estos datos, nosotros nos vamos a decir como en esta tabla, que vamos a tener un total de 11 clases por el redondeo que dice acá. Y nuestros intervalos, que quiere decir que abrimos con un límite inferior y dejamos abierto un límite superior, con tal fin de que cuando hallemos nuestros intervalos estén dentro de este rango. Por ejemplo, nuestro intervalo, nuestro rango mínimo fue 30,52, donde yo le voy a sumar lo que me dio mi amplitud y con este dato yo voy a decir, cuando yo vaya a hallar mi frecuencia absoluta, yo voy a decir cuántas celdas en kilobyte tengo yo dentro de estos dos intervalos. Bueno, pasando a nuestra marca de clase. ¿Qué vamos a hacer aquí en nuestra marca de clase? Vamos a sumar la suma de los dos productos que están en los intervalos como resultado me da esto, igual para todas las columnas. Acá donde yo había antes mencionado que este 26 quiere decir que son 26 datos que hay dentro de este intervalo, y así sucesivamente para todos. Nuestra frecuencia absoluta iniciamos con el dato de frecuencia simple absoluta, y lo que vamos a hacer es ir sumando en zigzag 20 menos 90 para que nos dé este dato. Este 1,16 sumamos contra este 78 o este dato sucesivamente, en donde nuestra frecuencia relativa simple va a ser el dato que nos dio acá en nuestra frecuencia absoluta, que al final, se me pasaba este dato. Al momento de yo calcular mi frecuencia absoluta simple, esto quiere decir que la suma de todo esto me va a dar como resultado el tamaño de la máquina inicial, para que nuestro ejercicio vaya a la par de entregar una actividad con éxito. Teniendo en cuenta esto, igual voy a utilizar el mismo método que hice, 26 más 90 de 1,16 y 6 más 78 para que me dé los datos de la frecuencia absoluta acumulada. Que al final nuestro último dato también va a ser igual a la total n. Llegamos a la columna de la frecuencia relativa simple, donde nos dice que se divide la frecuencia absoluta entre el total de n, que al final,
cuando hagamos esta operación al final tiene que dar 1. Igual hacemos en este también, en la misma operación hacemos en zigzag que al final también nos tiene que dar 1. Algo parecido a este paso que nosotros hicimos. En nuestra frecuencia esperada, ¿qué es nuestra frecuencia esperada? Vamos allá para que nosotros tengamos nuestro 100% y saber que estamos trabajando por el camino indicado. Vamos a tomar nuestra frecuencia relativa simple y la vamos a multiplicar por 100. Y así sucesivamente con todas las columnas, que al final nos tiene que dar un 100%. Igual lo hacemos acá en nuestra frecuencia acumulada en zigzag, que al final nos tiene que dar un 100%. Si vemos, todo es relativo, todo va siendo nuestro paso. Con tal de hacer todos estos cálculos, en la última columna, como nos pide la guía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallar nuestro y cuadrado. ¿Cómo hallamos nuestro y cuadrado? En base a esta fórmula, que la vamos a reemplazar simplemente con los datos esperados que hemos hallado en toda la tabla. Teniendo en cuenta este cálculo que nos vamos a arrastrar para que nos dé todo el resultado, nuestro y cuadrado va a ser 4251,4, que como conclusión a lo que nos está preguntando la guía, se toma como conclusión que la distribución de los kilovatios en consumo no es normal. Espero que haya sido de su agrado esta explicación, esperándoles una nueva oportunidad. Se despide de ustedes su compañero Randy Manotas.